Zapata, tierra querida, lindo pueblito te canto, tierra llena de ilusiones y tierra llena de encanto. Alivio para los que sufren las penas de un cruel engaño. Bienvenidos una vez más a este maravilloso recorrido por caminos, calles y montañas de un pueblo querido y mágico, para resaltar sus valores históricos y culturales junto con las bondades de sus tierras. Alguna impresión se lleva, que siempre te está llorando en cualquier parte que llega, que siempre te está llorando en cualquier parte que llega. Contratación es un municipio de la gran provincia comunera a tan solo 175 kilómetros de Bucaramanga. Esta cálida tierra está ubicada en la cordillera oriental con una altitud y temperatura promedio de 1.600 metros sobre el nivel del mar y 19 grados centígrados. Contratación colinda con los municipios de Chima, Santa Elena de Lopón, Guadalupe, Guacamayo, los cuales tienen vías de acceso a la carretera principal que comunica a Bogotá con Bucaramanga. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando los explotadores del árbol de la quina en la vecina serranía de los Yariguíes lo tenían por centro de comercio y sitio de reunión de los contratistas. Bueno, para hablar del surgimiento, de cómo nació, tenemos que remontarnos al siglo XIX, más o menos, por allá en el año 1822, cuando comenzó a ser la lepra temida en todas partes y ya el gobierno comenzó a decir que tenía que hacer unos centros únicos para que los enfermos estuvieran ahí recluidos. Entonces en 1822, de allá venían desde el Socorro, la Real Villa del Socorro, que los habían dejado ahí cerca y comenzó la población a quejarse. Entonces ubicaron un sitio aquí para los lados del río Suárez, un sitio muy caliente ahí, comenzaron a llegar a desplazarlos. Pero ahí lógicamente que las condiciones de clima, salubridad eran muy difíciles y los enfermos comenzaron a explorar. Vale anotar que también aquí hay un comercio muy activo del árbol de la quina. Entonces todo esto era sembrado en quina, venían los comerciantes allá a la quina, que en esa época era el boom de la medicina, curaba todo. Entonces ellos comenzaron a explorar, porque quedaban allá en el valle del río, y comenzaron a explorar, a subir la montaña. Cuentan que un enfermo llamado Benigno fue el que salió con los contratistas, y en este valle hacían los contratos de quina, por eso se llama la contrata, el valle de los contratos, y de ahí viene el nombre casualmente, contratación. Él subió con estos mercaderes de la quina y vieron el valle, y dijeron aquí va a ser en nuestro sitio, y comenzaron a desplazarse hacia acá. La historia de este municipio está ligada al manejo que desde el Estado, la Iglesia y la sociedad colombiana le dieron a la enfermedad llamada lepra y que tiempo después adoptaría el nombre del mal de Hansen en honor al médico que aisló el bacilo productor de la enfermedad. Ya en 1861 había un buen número de enfermos, entonces ya el gobierno comenzó a darle la legalidad, vio que podía tenerlos acá y legaliza ese sitio como un sitio permanente para que estuvieran los enfermos acá. Los enfermos, siguieron siendo maltratados porque no hay una política de salubridad del gobierno en esa época. La lepra estaba incipiente, estaba el doctor Hansen en Noruega haciendo las investigaciones, aisló el bacilo, pero tratamiento como tal no había. Entonces era simplemente hacer unos cordones sanitarios y decir que los enfermos tenían que estar apartados de los sanos. Entonces ahí viene la primera tragedia, apartados de los sanos totalmente, pero ellos no contaban con que ya en estos gobiernos conservadores empezaron a llegar las congregaciones religiosas y llegó a Colombia los salesianos, llegaron a los salesianos a Colombia. Y entonces el primer salesiano que vino a redimir aquí este sitio, los primeros salesianos llegaron en 1897 y comienzan a trabajar con los enfermos, comienzan a trabajar por los enfermos. Sin duda alguna, la llegada de los salesianos, quienes junto a las hermanas hijas de María Auxiliadora llegan a brindar apoyo moral y material a la población enferma de Contratación en 1897, comunidades que aún continúan brindando su vocación al municipio. Por entre muchachos y con el rosario,
con la magia y los sueños Juan Bosco va. En 1906, el presidente Rafael Reyes declara a Contratación como corregimiento destinado para reclusorio de enfermos de lepra. Ya empieza a salir legislación. Entonces sale la ley 14 de 1907, donde declara la lepra enfermedad de calamidad pública. Eso ya da otra connotación. Si era una calamidad pública, tendrían que venir unos decretos donde al enfermo se le tratase como tal. Entonces ya lo iban a hacer legal, le iban a quitar derechos, el primordial, la familia, los sanos no podrían ya estar con ellos porque era una calamidad pública esta enfermedad y de todas maneras tenían que apartarse. Volvemos a recordar que todavía no había un tratamiento, no había ni siquiera unos conocimientos claros de qué era la lepra. Ya estando recluidos, aislados y desamparados, la situación no era alentadora. Aún faltaban más estigmas. Una de las cosas más terribles que ha sufrido nuestro municipio. Viene la Ley 20 de 1927, donde ordena que los hijos sanos de los enfermos tienen que ser recluidos en asilos. O sea, el niño, así fuera de días, de meses, tenía que ser retirado del seno del hogar y llevarlo a un sitio donde no corriera peligro según las autoridades de esa época. Entonces desde 1927 comienzan a crearse en los asilos, allí San Bernardo en Guacamayo, aquí San Evasio, aquí mismo, allí en Guadalupe el de las Hermanas, para recluir a los niños. Y esa ley es la que da de época uno hablar de eso, eso suena totalmente ilógico, impensable, apartar niños. Allá en ese asilo había salacuna, había párvulos, habían todas las etapas de la vida. Entonces el niño apenas nacía sano, se lo llevaba. Ya en 1961, con la ley 148, ya se le devuelven los derechos políticos de ciudadano a los enfermos, después de que han pasado todos estos gobiernos y ya entra la República en la onda mundial. En 1961 se crea el municipio como tal y se le restituye los derechos de ciudadano a los enfermos, que los habían perdido de muchas formas y de muchas maneras. Cuando regresemos, hablaremos de los diversos aspectos importantes que posee esta región, testigo de las maravillas artísticas de los contrateños.